Sí, buenas tardes, 4:08 de la tarde, 28 de julio de 2020. Sesión en base a la información contable, Universidad Minuto de Dios. Vamos a continuar básicamente con la segunda parte de lo que iniciamos hace 8 días en base a la información, consolidación de la información para NIF, del video como tal. Igualmente, antes de iniciar, pues la idea, jóvenes, es de una u otra manera recapitular, entendiendo lo del sábado, que pues este próximo 1 de agosto vamos a tener nuestro taller para poder avanzar en relación. Igualmente recordar que las fechas fueron movidas de las actividades en información, en consolidación, para poder de cierta manera ya empezar a hablar o terminar nuestra parte de estados financieros en base a la información. Pero espero que sea totalmente de su agrado. La intención es poder seguir avanzando en base a conceptos, definiciones, planteamiento de objetivos, ejercicios. Igualmente el día de hoy la invitación para participar en el evento de la charla, a las horas de la tarde, e igualmente también tener presente el corto video en realización de lo de la nómina y próximamente enviar uno de provisiones, abarcando ya de manera definitiva todo el tema en relación a los pasivos. Lo del patrimonio es un preestudio en base a la información como tal, entonces tengan presente ello y vamos a ponernos de una vez a trabajar. Mil gracias. Entonces, mientras se conectan todos los que están conectados, ayúdenme con ese archivo que está en la pantalla. Un hombre mayor muere, dejando atrás 2 hijos. En su testamento pide que los hijos compitan con sus caballos y el dueño del caballo más lento recibirá la herencia. Los 2 hijos corren, pero como ambos están intentando ralentizar a sus caballos, acuden a un sabio para preguntarle qué deberían hacer. Después de eso, los hijos compiten de nuevo, esta vez a toda velocidad. ¿Qué les dijo el sabio? ¿Qué les dijo Diana Paola? Sí, los leo. Por favor. No me han contestado todavía. Bueno, ya no tengo comentarios, se de chamburro, intercambiar los caballos. Sí, ¿tiene más? Camilo Triana, cambiar los caballos. Sí. Cambiar. Son los comentarios que me hacen. Excelente, listo, no, muy bien, listo, cambiar caballos. Entonces ustedes cuando tengan la tarde con sus hijos, entonces están muy inquietos, entonces les ponen el acertijo y los deja ahí toda la tarde. Entonces no se levanten hasta que no terminen el acertijo. Muy bien, sigo. Recuerden que la forma en que interactúan NIF e impuestos es a través de un modelo de conexión formal con excepciones. Entonces traigo a colación el artículo 261 del estatuto, la definición de patrimonio bruto. El patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año periodo gráfico. El parágrafo primero, que fue introducido por la Ley de Reforma Tributaria de 2016, dice así: sin perjuicio de lo establecido en este estatuto, se entenderá como activo los recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros a la entidad. O sea, es la misma definición de las NIF. Porque ¿qué es un activo en NIF? Es un recurso controlado por la entidad que proviene de un suceso del pasado que se espera genere beneficio económico futuro. ¿Qué quiere decir? Que el estatuto tributario tomó la definición de activo de las NIF y le hizo seleccionar, copiar, pegar. Pero ojo, que está en rojo. No integran el patrimonio bruto de los activos, no integran el patrimonio bruto los activos contingentes de conformidad con la técnica contable, ni el activo por impuesto diferido, ni las operaciones de cobertura y derivados por los ajustes de medición a valor razonable. Es decir, por ejemplo, el activo por impuesto diferido es un activo contable, sin duda, pero no es un activo fiscal. Ok. Hablando de pasivos, artículo 283, deuda. Para efectos de este estatuto, las deudas se entienden como un pasivo que corresponde a una obligación presente de la entidad
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, el estatuto tomó la definición de pasivo, le hizo seleccionar, copiar, pegar y la introdujo en la ley tributaria. Sin embargo, no pueden perder de vista el artículo 286, porque allí dice, no son deudas. Para efectos de este estatuto, no tienen carácter de deudas los siguientes conceptos. 1. Las provisiones y pasivos contingentes. Ojo, las provisiones son un pasivo contable, pero no se aceptan como pasivo fiscal. 2. Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del trabajador. Entonces, y las primas de antigüedad, los quinquenios, pues la prima de antigüedad cada año que transcurre es un pasivo contable, pero aún no es pasivo fiscal. Solo lo será cuando el derecho, es decir, a los 5 años, se consolide en cabeza del trabajador. Tercero, el pasivo por impuesto diferido. El pasivo por impuesto diferido es un típico pasivo contable, pero no se acepta como pasivo fiscal. Y cuarto, en las operaciones de cobertura y derivados del valor razonable. Ok. Entonces, fíjense, definición de activo y de pasivo son iguales, hay una conexión formal, pero hay algunos temas que siendo activo contable no se aceptan como activo fiscal y que algunos asuntos siendo pasivo contable no se aceptan como pasivo fiscal. Por eso el modelo se llama de conexión formal con excepciones. Ok, fíjense que el estatuto trae definición para activos y para pasivos, pero no trae definición para ingresos, costos e ingresos. Ahí hay una remisión hacia las TIC y yo debo entender la definición fiscal de ingresos, deducciones y costos, igual que lo que trae la técnica. Ok, entonces vamos a hablar un poquito del artículo 28. El artículo 28 dice de la siguiente manera, necesito toda su concentración, y dice, realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo grabado. Les tengo una pregunta y Diana Paula me ayuda con las respuestas que ustedes le den. Si el artículo hubiera llegado hasta ahí, hasta ese punto nomás, ahí es donde lo leí, ¿en qué mundo estarían? Diana Paula, ¿qué te están respondiendo? ¿En qué mundo estarían? Si el artículo nomás hubiera llegado hasta el inciso primero. Nos dicen que sería un mundo ideal. No necesitaríamos asesores tributarios, ¿verdad? Necesitaríamos gente que sepa NIF. ¿Por qué razón? Porque todo lo contable automáticamente sería fiscal. Voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un comentario. No sé si están al corriente de que hay una demanda en contra del estatuto tributario integralmente. Básicamente porque los demandantes argumentan que el estatuto tributario no respeta los principios, por ejemplo, de progresividad que están consagrados en nuestra Constitución política. En su momento, la Comisión del Ingreso, en el gobierno del presidente Santos, la Comisión del Ingreso sugirió que el impuesto de renta se tomara directamente de las utilidades contables, con alguna pequeña depuración. Fíjense que eso es lo que estaría pasando en este mundo, ¿no? Y es que todo lo contable automáticamente radiará lo fiscal. Entonces sí, estamos de acuerdo. Estaríamos en el mundo ideal. Alicia en el País de las Maravillas. Ok. Pero fíjense que el artículo no para ahí. El artículo después dice, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia. Y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones aquí previstas. Entonces, ¿cómo queda la regla del 28? Queda de la siguiente manera. Todos los ingresos devengados contablemente en NIF automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta, salvo las excepciones. Este artículo 28 trae 10 numerales y 4 parámetros, ya que estaríamos hablando de algo así como 14 excepciones dentro del mismo artículo 28. Este es el numeral tercero, es decir, la excepción número 3. Esa excepción número 3, donde la buscamos acá en un momentito en el estatuto para no ser imprecisos, voy a mostrarla un segundo.
voy a salir de la presentación, me voy a ir para el estatuto un segundito, no se muevan, y voy a buscar el artículo 20. Listo. Diana Paola, están viendo el estatuto, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo. Sí. Agradezco. Entonces, mira, dice, todos los ingresos contables automáticamente son fiscales, salvo las excepciones. Y la excepción número 3 dice de la siguiente manera. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará el valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. Ahora te lo explico con un ejemplo. En consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales. ¿A qué me refiero? Entonces ahora sí vamos a poner aquí el ejemplo para que se entienda un poco mejor. Entonces me vuelvo a la presentación. Ok, acá estoy en la presentación. Entonces imagínense este caso. Yo vendo productos y normalmente el precio de venta entonces son 100, ¿de acuerdo? En condiciones normales, es decir, si me va a pagar de contado, para mí contado son 30 días, 60 días, no lo sé. Pero este cliente me convence que me paga en 18 meses. Y como está la situación del coronavirus, y yo lleno de inventario, y yo, bueno, está bien, le vendo 18 meses. Pero adicionalmente él me dice, pero no vas a cobrar interés. Es decir, que él de frente, y yo lo voy a aceptar, se va a financiar conmigo. Porque él, en lugar de pagarme 100 hoy, me va a pagar 100, pero hasta dentro de 18 meses. Eso es lo que conocemos como una transacción de financiación implícita. Cuando existe esa figura, norma internacional obliga a que yo descuente a valor presente los flujos futuros. En mi ejemplo, me lo inventé arbitrariamente. El valor presente son 88, pero la factura dice 100. ¿Qué va a ocurrir a lo largo de 18 meses? Que yo cada mes voy a devengar los intereses implícitos y a recomponer el valor nominal de la transacción. Porque dentro de 18 meses, ese señor me va a pagar 100, no me va a pagar 88. Luego la cuenta por cobrar nuevamente tiene que valer 100. Fíjense, el día 1 en contabilidad, ¿cuál fue mi registro contable? Débito, cuentas por cobrar, 88. Medición a valor presente. Crédito, ingreso por venta de bienes, 88. Para que Luca Pascual esté tranquilo. Ok. Yo cada mes de los 18 meses voy a devengar un pedacito de esos 12 de diferencia que tengo. Entonces, supongamos que el primer mes fuera 1. No es 1, pero supongamos, fuera 1. Entonces, ¿qué haría el primer mes como devengo contable? Débito, mayor valor de la cuenta por cobrar, 1. Crédito, ingresos por intereses implícitos, 1. Y así lo haría todos los meses. Hasta que nuevamente, dentro de 18 meses, la cuenta por cobrar valga 100 y yo haya devengado 12 de intereses por ingresos por interés implícito. ¿Qué está diciendo el numeral tercero? Que esos 12 pesos no tienen efecto fiscal. ¿Por qué razón? Porque yo desde el día 1 fiscalmente ya declaré por 100. Ok. Y como ese hay más excepciones, por ejemplo, tratándose de venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del numeral segundo del artículo 27 del Estatuto. Es decir, cuando se eleve o se escriba la escritura pública. Entonces, fíjense, contablemente el ingreso se devengará en venta de bienes inmuebles, pues cuando entregue el bien, cuando transfiera el control, etcétera, etcétera. Y ese momento no necesariamente coincide con la fecha exacta en la cual se hace la escritura pública, se firma. Mire este caso. Podría ocurrir que la escritura pública se firma un 29 de diciembre, pero yo solamente entrego el bien a satisfacción con inventario y toda la cosa en febrero. Eso puede ocurrir. Entonces fíjense que la realización fiscal del ingreso queda en un año grabable, mientras que el devengo contable queda en otro periodo diferente. Y como ese, digamos, hay 10 excepciones más 4 parágrafos, luego hay 14 excepciones. Entonces habrá que concentrarse en todas ellas. Por ejemplo, el método de participación patrimonial.
Contablemente, es posible que se generen ingresos por aplicación de método de participación. Esos ingresos fiscalmente no tienen efecto. Solamente tendrá efecto cuando se decreten los dividendos en calidad de exigibles tesoros. Muy bien. El artículo 28 raya 1, digamos que fue visionario, ¿no? Porque fue introducido el 1 de enero de 2017 por la mañana. Y la NIF 15 solo entró en vigor en Colombia el 1 de enero de 2018. Entonces, mire lo que dice. Transacciones que generan ingresos que involucren más de una obligación. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando en una única transacción, recuerden la venta del vehículo del concesionario que yo les contaba, se venden un conjunto de bienes o servicios distintos, en donde el contribuyente se obliga con el cliente a transferir bienes o servicios en el futuro. Recuerden la venta del bien, los mantenimientos, la financiación de la compra. El ingreso total de la transacción, así como los descuentos que no sean asignables directamente al bien o servicio, deberán distribuirse proporcionalmente entre los diferentes bienes o servicios comprometidos. Entonces, fíjense que hay que hacer una asignación de los ingresos dependiendo las obligaciones de desempeño que yo tenga con mi cliente. Muy bien. Diana Paola, preguntas. Preguntas. Sí, señor. Entonces, Catalina Caicedo nos dice, ¿el deterioro por cartera que se calcula bajo NIF se puede considerar fiscalmente? No, entonces vamos a explicarlo bien. Bien. Pero contemos la historia completa, ¿vale? Vamos a salir de la presentación un momento y voy a buscar mi estatuto tributario y voy a acudir al artículo 145 del estatuto. ¿Me recuerdas el nombre de la persona que preguntó, perdón? Catalina Caicedo. Catalina, listo. Catalina, entonces, mírame a los ojos, concéntrate en mí. Entonces, Catalina, voy a leer el artículo como estaba antes de la reforma tributaria del 2016, ¿listo? Lo voy a leer, mucha concentración. Entonces, el artículo, estoy leyendo el que está vigente, ¿vale? Pero voy a leerlo como si fuera el anterior, el del año 2015, 2016. Entonces dice, deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como provisión de cartera. Como provisión de cartera de dudoso o difícil cobro. Esa era la redacción anterior. Entonces, uno decía, bueno, el estatuto sí me da permiso de deducir la provisión de cartera. Y me dice que como diga el reglamento, entonces uno decía, bueno, ¿cuál reglamento? Entonces el reglamento no es otro que el decreto 187 de 1975. Busquémoslo por acá. Decreto 187 de 1975. Sí, ok, ya pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que anteriormente, antes de que llegaran las NIF, y antes de que se hiciera esta reforma tributaria del 2016, entonces para saber cuánta deducción tenía yo de derecho por provisión de cartera, pues simplemente buscaba ese decreto 187 en el 75 y ella me decía, pues hágala por el método individual o por el método general. Si no lo hace así, no le acepto la deducción. Ok. Cuando llega la reforma tributaria del 2016, fíjate, artículo 145, entonces pasa lo siguiente. Dice el artículo, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como deterioro de cartera de dudoso y difícil cobro. Ya no dice, cambió la palabra provisión. Entonces, inicialmente se interpretó por algunas personas que al cambiar la expresión deterioro de cartera, reemplazarla, que antes se llamaba provisión, entonces cuando decían vaya y pregúntele el reglamento, muchas personas interpretaron, nos está llevando al reglamento de las NIF, o sea, a los decretos de las NIF. En su momento, pues, supongamos el decreto, el 2784, que fue el primero. Entonces, ¿qué ocurría? Que algunos interpretaron que ahora el deterioro que fiscalmente me iban a aceptar tratándose de cartera era el de las NIF. Pues resulta que no es de esa manera. La DIAN ha tenido varios conceptos sobre el tema, todos siempre en la misma línea. Hay uno que recomiendo mucho, que es el 000785.
creo que es ya, denme un segundo, lo busco acá, para que Catalina se quede tranquila de la respuesta completa como es. Creo que es de 2017, 2018, ya le confirmo exactamente la fecha del oficio. 000785 fue que les dio. Yo lo estoy buscando acá. Entonces, ese concepto que voy a mostrar enseguida, ¿qué es lo que está diciendo al final del día? Que para efectos fiscales solo se acepta la provisión individual o la provisión general, a pesar de que tributariamente, allá la encontré acá. Entonces voy a cambiarme de documento para mostrarle a Catalina el oficio. Bueno, denme un segundo, me salgo acá de este, me voy acá al archivo que acabo de abrir y acá está, listo. Diana Paola, están viendo un oficio de la DIAN, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces es el oficio 000185 del 2018. Entonces, la misma pregunta que hizo Catalina. ¿Cuál es el reglamento que se refiere al artículo 145 del Estatuto para la deducción de deudas de difícil cobro? Entonces la DIAN ahí invoca la exposición de motivos de la ley, pues no lo vamos a revisar ahorita, ¿verdad? Eso es para los usuarios de insomnio. Pero digamos, la gran conclusión de la DIAN es que se encuentran vigentes los siguientes artículos del decreto 187-75. La provisión individual, la provisión general. Entonces la respuesta concreta para Catalina es, a pesar de que el artículo 145 tenga la expresión deterioro de cartera, se refiere a la provisión fiscal que siempre hemos usado bajo el método individual o el método general. ¿Entonces eso qué significa? Que para efectos contables, preparación de estados financieros, debemos hacer el deterioro como enseñan las NIF. Pero para efectos fiscales, ese deterioro contable no nos lo aceptan, no sirve. Para efectos fiscales debemos seguir calculando la provisión de cartera o bien por el método individual o bien por el método general. ¿Listo, Catalina? Ok. Siguiente pregunta, por favor. Elvira Rosso Mejía. ¿Y se podría hacer un registro inicial de 100 y paralelo se debitan los ingresos por la diferencia del interés implícito contra una cuenta por cobrar, contablemente hablando? No estoy de acuerdo con ese registro contable. Me parece que no atiende a la técnica contable o a los principios de las NIF. Entonces, yo personalmente no lo recomendaría. Siguiente pregunta. Ángela Acosta. Tengo un caso de una empresa grupo 2 que presta servicios y factura en dólares a una empresa en Colombia. En 2019 hace el reconocimiento con todos los impuestos asociados, pero se factura en el año 2020. Hay un efecto diferente de TM por el cambio de TM. ¿Debería pagar un impuesto si esta es más alta y me genera un ingreso mayor? Buena pregunta. ¿En este momento se está viendo mi estatuto tributario, Diana Paula? No, señor. Un segundo. Me voy para el estatuto tributario. Listo. Ahora sí lo estamos viendo. Vale. ¿Qué preguntó, perdón? Nos preguntó Ángela. Ok, Ángela. Es importante tener presente el artículo 288 del estatuto. A ver, contablemente no ha cambiado nada. Es decir, contablemente, si yo tengo activos y pasivos en moneda extranjera, el día 1 de la transacción lo reconozco por el tipo de cambio de ese día y a más tardar el 31 de diciembre, que es el corte contable, entonces yo debo ajustar esos activos o pasivos a la TRM del último día del año, ¿verdad? Y el ajuste, la contrapartida son cuentas de resultados. O sea, contablemente eso no ha cambiado. ¿Qué pasa fiscalmente? El artículo 288 del estatuto dice, ajustes por diferencia en cambio. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Es decir, que hasta ahí todo igual con NIF. El día 1 de la transacción. O sea que el día 1 de la transacción, NIF y fiscal están iguales, con la tasa del día de la transacción. Pero ¿qué pasa después del día 1? Supongamos el 31 de diciembre. Contablemente hago la ajuste, pero fiscalmente. Entonces dice el inciso 2 del 288. Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda extranjera, ojo, Ángela, no tendrán efectos fiscales
sino hasta el momento de la enajenación a bono, en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial, en el caso de los pasivos. ¿Qué quiere decir el artículo? Que yo contablemente hago el ajuste que corresponda, aplicando las normas de contabilidad, pero fiscalmente esa diferencia en cambio acumulada hasta el 31 de diciembre se entiende no realizada para efectos fiscales. Como dirían los paisas, como si yo tuviera un apuntado, como si llevara la cuenta, pero ese no tiene efecto fiscal. ¿Cuándo tendrá efecto fiscal? Cuando cobre la cuenta por cobrar o cuando me paguen la factura que yo emití, que seguramente es en el año siguiente. Ese día sí habrá efecto fiscal de diferencia en cambio entre qué tasa, entre la tasa original del reconocimiento inicial y la tasa del pago final que me están haciendo. Luego, lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre fiscalmente no tiene efecto, de acuerdo con el 388 del Estatuto. Diana Paola, tenemos espacio para unas 2 preguntas más. Bueno, Carlos Ospina nos dice, en el ejemplo de interés implícito, ¿qué debo hacer si el cliente decidiera pagarme antes de los 18 meses contable y fiscalmente? Digamos que fiscalmente no pasa nada, porque fiscalmente la factura vale 100, fiscalmente no se han realizado ingresos. Y no se han realizado ingresos porque en realidad fiscalmente no hay ingresos. Recuerden que un ingreso, lo primero que tiene que hacer para que sea ingreso fiscal es hacerme rico. Y realmente ahí no hay ingreso. Ahora, contablemente. Contablemente, si me pagan antes, pues yo tengo que devengar los intereses que iba a devengar poquito a poco, los devengo en un solo momento porque me están pagando antes, porque toda madre me va a pagar 100, no me va a pagar menos, porque nominalmente la cuenta por cobrar vale 100. Lo que pasa es que para efectos de reconocimiento inicial, yo descontaba los presentes. Entonces, simplemente lo que pasa es que devengo, comillas, más rápido el ingreso. Última pregunta de esta parte, de Ana Paola. Perfecto, entonces nos vamos con la última pregunta del señor Alejandro. Nos dice, esta pregunta es para el grupo 2. En los arrendamientos operativos que cumplen las condiciones como arrendamiento financiero, ¿cómo son tratados fiscalmente? ¿En qué condiciones se declaran bajo esta? Bueno, primero que Alejandro, le hago una claridad, porque en la pregunta usted me está diciendo que hay un arrendamiento operativo que a la vez es financiero, y eso no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? La sección 20 de la NIC para pymes, que se llama arrendamientos, establece que yo puedo tener arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. ¿De qué depende? De si el arrendador le transfiere riesgos y ventajas sustanciales al arrendatario. Si no se los transfiere, es un arrendamiento operativo. Si se los transfiere, es un arrendamiento financiero. Sin importar si la propiedad se transfiere o no. Eso no es relevante realmente. Ok, ahora, ¿qué ocurre? Que creo que hacia allá va su pregunta. Resulta que esa sección 20 de pymes y la antigua NIC 17, que aplicaban las entidades del grupo número 1, tiene una perfecta armonía o sintonía con el artículo 127 raya 1 del estatuto. Aquí lo voy a mostrar. Artículo 127 raya 1 del estatuto. Es decir, con la reforma tributaria del 2016, la ley tributaria lo que hizo fue vaciar en el 127 raya 1 la lógica contable que existía en la NIC 17 del grupo número 1 y en la sección 20 de NIC para pymes. Es decir, que si en pymes es un arrendamiento operativo, fiscalmente será un arrendamiento operativo, y en pymes es arrendamiento financiero, fiscalmente será un arrendamiento financiero, porque el 127 raya 1 casi que le hizo seleccionar, copiar, pegar a la pymes y a la plena. Para la plenas hay un problema, ¿no? Porque para plenas, a partir del 1 de enero del 2019, aplican la NIF número 16. Y la NIF número 16 no se conversa con el artículo 127 raya 1 en el siguiente evento. Cuando soy arrendatario y cuando tengo arrendamientos operativos que debo ahora tratar bajo NIF 16. Pongo un ejemplo. Yo arrendaba, tomaba en arrendamiento, arrendatario. Yo tomaba en arrendamiento operativo un local por 5 años.
vamos a suponer 10 millones de pesos cada mes de arriendo. Entonces eran 60 meses, luego en 5 años pagaría 600 millones. Vamos a suponer. ¿Qué ocurre? Que anteriormente bajo NIC 17 y bajo sección 20 del PYMES, pues yo cada mes contablemente contabilizaba un gasto por arrendamiento, porque era un arrendamiento operativo. Resulta que ahora, y pues coincidía con fiscal, una deducción. ¿Qué pasa ahora para las entidades del grupo número 1? Bajo NIC 16. Deben entender que ese arrendamiento por 5 años les da un derecho de uso de ese inmueble. Y entonces hay que descontar a valor presente esos 600 millones. Supongamos que da 450 millones de dinero. Y el día 1 hay que reconocer 450 millones al débito como un derecho de uso y 450 millones al crédito como un pasivo por arrendamiento. ¿Qué problema tiene con lo fiscal? El 127-1 no entiende esa lógica. El 127-1 sigue pensando que esa transacción es un arrendamiento operativo y sigue aceptando la deducción fiscal del arrendamiento cada mes o cada año linealmente, mientras que contablemente está revelando de otra manera. Muy bien. Ok, me voy a cambiar de tema. Ya hablamos de la parte contable, ya hablamos de renta. Vamos a hablar un segundito de ICA. Entonces hablemos de ICA. Okay. Es relativamente sencillo. ¿En qué sentido? Resulta que en los 3 casos que vimos al principio, para saber si hay ICA, entonces hay que teletransportarse al artículo 342 de la ley 1819 del 2016, donde dice base gravable y tarifa. El artículo 33 de la ley 14 del 83, compilado en el artículo 196 del decreto ley 373 del 86, quedará así. Artículo 196, base gravable y tarifa. La base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable de los ingresos correspondientes a actividades extensas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos. Bueno, eso no es lo interesante. Lo interesante es el parágrafo 3º de ese artículo 196. Toda su concentración, porque enseguida les hago preguntas. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario, y aquí hago un paréntesis, voy a recordar qué decía el 28 del Estatuto. El 28 del Estatuto funciona así. Todos los ingresos devengados contablemente en NIS automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta, salvo las excepciones. Entonces, ¿cómo quedará esto? Entonces, parágrafo 3º, para el ICA. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Es decir, que para saber si hay un ingreso fiscal para industria y comercio, lo más sencillo es aplicar el artículo 28. Entonces voy a hacerles una pregunta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa invocación del artículo 28? Y Ana Paola, ¿qué te están respondiendo? ¿Qué significa eso? No me han contestado todavía. No me hagan eso porque a mí me da dolor bajito inguinal cuando ustedes no contestan. Nos dice Janet Lucía Piceno, se toman los ingresos causados. Elvira Rosa Mejía, que el ingreso ICA es lo mismo que el ingreso renta. Esa es la mejor conclusión de Ana Paola. Entonces, claro, es decir, en ICA se sigue la misma lógica que en renta. Entonces voy a expresarlo de la siguiente manera, tratándose de ICA. Todos los ingresos devengados contablemente en NIS automáticamente se convierten en ingresos fiscales en ICA, salvo las excepciones. Y dentro de esas excepciones les pido un favor. Me arrodillo en pepas de mamoncillo. Verifiquen los estatutos de rentas de cada distrito o municipio,
Porque en esos estatutos de rentas a veces se crean exenciones o exclusiones. No es lo mismo el estatuto de rentas de Bogotá que el de Chía, que el de Zipaquirá, no es lo mismo el de Medellín que el de Bello, que el de Envigado, que el de Sabaneta. Entonces hay que tener cuidado con esa pequeña dificultad. Pero digamos que por lo demás podemos afirmar que la lógica que entendimos en renta, pues también es una lógica que la hereda el ICA. Fíjense que hasta este punto, para devengar un ingreso contable, para realizar un ingreso fiscal en renta y para realizar un ingreso fiscal en ICA, no requerimos de la factura en el mismo año gravable del devengo contable. La factura debe existir, por supuesto, o el documento equivalente, pero no necesariamente en el mismo año de devengo o causación. Ok, bueno. Me cambio de tema. El IVA, bueno, entonces quiero pedirles un favor. Todo lo que hemos revisado hasta este momento, bórrenlo, porque lo que hemos analizado hasta este momento aplica para las NIF, para renta y para ICA. Porque el IVA, al ser un impuesto autónomo independiente, tiene unas reglas de juego particulares propias de este tributo. Entonces, vamos a analizarlo desde dos ópticas o desde dos orillas. La óptica o la orilla del vendedor y la del comprador. Entonces vamos a hablar del IVA desde la óptica del vendedor. Entonces, momento de causación del IVA para el vendedor. Artículo 429 del Estatuto Tributario. El impuesto se causa A. En las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y a falta de estos, en el momento de la entrega. Entonces me devuelvo a mi caso, al caso número 1, si lo recuerdan. 26 de diciembre de 2019 por la tarde. Yo entregué a satisfacción la mercancía a mi cliente. Él me la recibió. Pero él había puesto un letrero hace rato que decía, aquí no se reciben facturas sino hasta el 15 de diciembre y ya es 26 de diciembre. Luego no emití la factura, pero la factura sí la emití en enero. Entonces, Diana Paula, pilas a lo que nos van a responder. Pregunto, en mi primer caso, venta de bienes, ¿hay o no hay IVA? ¿Se genera o no se genera IVA desde la óptica del vendedor? ¿Se genera o no se genera IVA? ¿Qué te están diciendo, Diana Paula? Me dicen, si hay IVA, si se genera, sí. Si hay IVA, tengo un comentario, no era de Tenis Murcia. De resto, todo bien dicho. Entonces, al que me diga que no se genera IVA, le retiro el saludo. Bueno, usted viene por una calle y yo me cambio de calle automáticamente. Claro que hay IVA, porque el artículo señala que habrá IVA en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Y a falta de estos, en el momento de la entrega. Como en este caso ocurrió primero la entrega, fíjense que con la entrega, a pesar de que me han emitido la factura, ya se genera el IVA para el vendedor. Miras con eso. A ver, cambio el ejemplo. Imagínense este caso. En diciembre viene un cliente, me dice, Carlos, véndame mercancía. Yo digo, se la vendo, pero tengo un problema. No tengo inventario de esa mercancía. Yo creo que esa mercancía, por allá como en febrero del próximo año, la tendré y se la podré entregar. Y entonces el comprador me dice, no importa, hagamos una cosa, se la pago por anticipado, por favor, factúreme. Entonces él me la paga por anticipado, yo recibo el pago, le emito una factura, pero la mercancía solamente se la voy a entregar en febrero del próximo año. Pregunta para todos, Diana Paola. Entonces, primera pregunta, en mi último ejemplo, el que me inventé. ¿Hay ingreso contable en NIF? ¿Qué te respondieron? No. Sí, hay ingreso contable en NIF, sí. Ah, no, escúcheme, no. Tienes toda la razón. No, es por la edad, No. ¿Hay ingreso fiscal en renta? ¿Ingreso fiscal en renta? Sí, nos contestan. ¿Qué te responden? Ahí nos dice no. No.
La razón, hay factura, me pagaron por anticipado, pero yo solamente haré el débito cuando entregue la mercancía el próximo año en febrero, ya que tampoco hay ingreso fiscal para renta. Tercera pregunta, ¿hay ingreso fiscal para ICA? Diana Paola. No hay. No, perfecto, no. Y última pregunta, y ojalá no le respondan la última pregunta que es la persona que nos preguntó. ¿Hay IVA? ¿Se genera IVA? Diana, Paola. Nos dicen sí. Obvio sí. ¿Por qué razón? Porque hay una factura. Entonces, fíjense, digamos, si hay factura, hay IVA, pero si no hay factura, pero hubo entrega, pues también hay IVA porque se configura el hecho generador. Ok, muy bien, la causación, pues. Me cambio, literal C. En las prestaciones de servicios, el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago de bono en cuenta, la que fuere anterior. Entonces, vamos a devolver la película. Caso 2. Yo presté servicios, terminé el servicio 100% terminado, me lo reciben a satisfacción en diciembre, no alcanzo a emitir la factura, pero la factura la emito en enero. Pregunta, ¿se genera IVA desde la óptica del vendedor? Diana Paola, ¿qué te responden? Me dicen, ¿sí se genera? ¿Sí se genera? Diana Paola. Sí se genera. Estamos total, porque hubo terminación de los servicios. Ahora, tercer y último caso que habíamos propuesto al inicio, y es, yo presté servicio, pero avancé el 60% del servicio, 60%, no lo terminé. No alcancé a emitir la factura, pero la emito en enero, por el 60%. Entonces, ustedes ya me dijeron que hay ingreso contable al 60%, hay ingreso fiscal al 60% y hay ICA al 60%. Listo. La pregunta es, ¿hay IVA desde la óptica del vendedor? ¿Se genera IVA? Diana Paola. No, me dice Jenny, no, María Beatriz, sí, Lady, no. Paremos con María Beatriz. María Beatriz, no María Beatriz, porque el servicio no se terminó, solo hubo un grado de avance y la regla señala que debe haberse terminado, ¿vale? Ok. Voy a cambiar el caso. Lo mismo, un cliente quiere que le preste un servicio, yo no le puedo prestar el servicio ahorita en diciembre, te lo puedo prestar para en marzo del próximo año. Pero él me dice, yo quiero asegurar que usted me va a prestar el servicio, le pago por anticipado ahorita en diciembre y facture. Entonces yo recibo el pago, le emito la factura, pero la prestación del servicio solo la haré en marzo del próximo año. No hay ingreso en renta, no hay ingreso en ICA, no hay ingreso contable, pero sí hay IVA. ¿Por qué sí hay IVA? Porque emití una factura. Muy bien. Quiero que se desembaracen un poco de todos los preconceptos que traían. Ahora, un tema que a algunos les va a chocar, pero no puedo hacer nada contra eso. El IVA desde la óptica del comprador. Yo en la diapositiva anterior, aquí, en el artículo 429 del estatuto, estaba hablando del IVA desde la óptica del vendedor. Ahora voy a hablar del IVA desde la óptica del comprador. Y sacamos de parqueo una pregunta que me hicieron hace rato al principio. Entonces, dice, artículo 771-2 del estatuto, procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de factura. Y en el segundo inciso dice, y si no factura, entonces documento equivalente. Conclusión, claro, para que me acepten costos y deducciones en renta,
Y para que me acepten impuestos descontables en IVA, claro que se necesita la factura de venta o el documento equivalente. O sea, eso por favor no lo pierdan de vista. ¿Sí? Se necesita. Lo que ocurre es que ese artículo 771-2 fue adicionado con un parágrafo, con el parágrafo segundo, mediante la ley 383-97. Entonces dice, perdón, mediante la ley de reforma tributaria del 2016. Entonces dice, lo subrayo. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, es decir, que se requiere factura, que se requiere documento equivalente, o sea, sin perjuicio de eso, sin soslayar eso, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Es decir, tratándose de costos y deducciones, a mí me aceptan fiscalmente en renta el costo de deducción en el año de devengdo, independientemente que la factura tenga fecha del año siguiente. Fíjense que el parágrafo segundo nada dijo del impuesto descontable en IVA. Ya no hizo la excepción, que sí hizo para costos y deducciones. Conclusión, ojo con esto, para efectos de IVA del comprador, es decir, para que pueda tomar el IVA como descontable, él requiere de factura o documento equivalente. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, o nuestros ejemplos, el comprador solo podrá tomar como descontable el IVA en el año en que efectivamente tenga la factura, no antes. Y no así con los costos y deducciones, porque los costos y deducciones sí caen dentro de la excepción del parágrafo segundo. Diana Paola, tenemos espacio como para unas 3 preguntas por ahí, por favor. Perfecto. Entonces, damos inicio con Nancy Rincón. Una empresa de servicios reconoce el ingreso por avance, pero en la conciliación final sale diferencia para la factura. ¿Puedo tener inconvenientes fiscales? Son periodos diferentes. No, yo pienso que son 2 escenarios diferentes. Entonces pensaría que no debe haber ningún problema siempre y cuando seamos capaces de explicar la diferencia. A ver, la conciliación fiscal que está regulada en el artículo 772-1 del estatuto, trae un decreto reglamentario que es el decreto de 1998 del 2017. Y ese decreto establece que la conciliación fiscal que yo hago para renta, es decir, el formulario 2516, yo también puedo acondicionarlo o extrapolarlo para hacer conciliaciones con otros impuestos, verbigracia, el IVA o el ICA. Entonces yo pienso que desde que esté justificada la diferencia, no debe haber ningún problema. Aprovecho esa pregunta para que es posible que yo, vendedor, me sepa toda esta historia, porque he asistido a cursos de NIF, porque he ido a cursos de reforma tributaria, porque estoy afiliado al Instituto Nacional de Contadores Públicos y ahí me tienen al día con todo. Bueno, yo vendedor, ¿verdad? Entonces yo sé que no se requiere de una factura para devengar un ingreso y para que el IVA y tal. Por supuesto que el del frente, que es el contador, no ha ido a ningún curso de NIF, no se sabe nada de la reforma tributaria y no está inscrito en el Instituto Nacional de Contadores Públicos, luego está desactualizado. Y entonces el del frente está esperando la factura. ¿Me siguen? Y entonces, ¿cómo va a quedar la información exógena a los medios magnéticos? Pues quédense tranquilos. Yo considero que las entidades no somos sucursales de la DIAN. Es decir, cada uno tiene que hacer sus reconocimientos contables y sus declaraciones tributarias y su información de acuerdo a las reglas contables y tributarias que lo regulen. El señor del frente, pues cuando haya diferencia entre los medios, pues tendrá que explicar él por qué no aplicó las normas contables y tributarias que debió haber aplicado adecuadamente. Entonces, pues no se preocupe por las diferencias, ¿no? Desde que usted lo esté haciendo correctamente, no creo que haya ninguna implicación. Diana Paola. Lina Caicedo, ¿qué pasa con el cruce de información en reportes de exógena cuando se reconocen los ingresos por grado de avance en el servicio y el cliente no ha reconocido ese costo o gasto?
Era lo que estaba explicando precisamente Diana Paola, que yo creo que nosotros los contribuyentes no somos sucursales ni agencias de la DIAN, entonces pues será un problema del señor del frente explicarle a la administración tributaria que no hizo el reconocimiento. Pero yo creo que uno tiene que hacer lo que le corresponde a la parte de uno. Listo. Siguiente, por favor. Veo que soy como la espada del auto, veo más allá de lo evidente. Señora. Naida, eso quiere decir que puede contabilizar el costo o gasto en el año que corresponda, pero el IVA no lo puede tomar el año siguiente. Correcto, correcto. Eso es lo que quiere decir el 771-2, parágrafo segundo, que tratándose de costos y gastos en renta, sí le aceptan costo de deducción en el año de evento, mientras que tratándose de IVA solo pueden tomar el impuesto descontable en el año de la emisión de la factura. Exactamente eso significa. Diana Paola. En ese caso, nos dice Tenimucia, en ese caso cuando se factura el IVA anticipado, es decir, en diciembre y el ingreso como tal, en enero, en la declaración de IVA se toma esa base como ingreso grabado. Correcto, esa base como ingreso grabado, para que le coincidan las tarifas y no tenga problema con la conciliación. Lady nos dice, las subvenciones del gobierno, PAEF, son base para renta, IVA e ICA. Buen punto. Entonces, el mismo decreto establece el PAEF, no el original, pero sí uno que fue posterior, que se modificó, aclaró que el PAEF para el beneficiario, quiero decir el empleador, es un ingreso grabado en renta, un ingreso grabado en renta. En ICA considero que no es grabado en ICA porque no corresponde al desarrollo de ninguna actividad industrial, comercial, de servicios, entonces creo que no es grabado en ICA y tampoco está sometido a IVA porque no se configura como un hecho generador del IVA, quiero decir el artículo 420 del estatuto, venta de bienes, prestación de servicios, importaciones, etc. Entonces, si es grabado en renta, no grabado en ICA y no grabado con IVA. Última pregunta, Diana Paola, por favor. Perfecto, Alejandro, tenemos una pregunta de Facebook. Tienes la palabra. Hagamos una de Facebook y una de YouTube y terminamos. Perfecto, doctor. Ahora por el momento tenemos una de Facebook. La pregunta nos la hace Iván Darío Zárate. Yo tengo una empresa embotelladora de agua y según la DIAN, este producto no es gravable con IVA. Pero una vez que yo declare, ellos no van a cobrar. Una vez que yo declare, ellos no van a cobrar. No entiendo la pregunta. Si no es grabado, señor. Pues, va por el lado de que él tiene la empresa embotelladora de agua. Sí, de acuerdo. Es un producto que no es gravable con IVA. En el momento Entendido. Sí. No, porque si la actividad no es grabada, digamos, son dos impuestos independientes. El hecho que yo tenga renta no implica que yo tenga IVA y viceversa. ¿Ok? Ok. Quiero agradecerles a todos los que se conectaron esta mañana y quiero dejarles un mensaje muy especial y es el siguiente, y es, en el Instituto Nacional de Contadores Públicos vamos a llevar a cabo 10 eventos, cada uno de 2 horas de duración, que se denominan tratamiento contable y tributario express. En cada sesión, que va a ser cada 15 días a partir del 22 de julio, vamos a tener un tema particular en cada sesión. Entonces, en una sesión hablaremos de instrumentos financieros, en otra propiedad planta de equipo, en otra de beneficios empleados, etc. Los invitamos amablemente para que se vinculen a ese evento. Excelente, Diana Paola, mejor dicho, me arrodillo en pepas de mamoncillo, por favor, acompáñenos a ese evento. Diana Paola, dame permiso de compartir pantalla, por favor. A mí. Quiero dejar 2 mensajes finales y ya tú pones este mensaje. Ya tienes el permiso. Ya tengo, ya lo vi acá. Listo, entonces mire, 2 mensajes finales. Diana Paola, las memorias, ¿cómo las vamos a hacer llegar? Ya están disponibles en www.org.co, eventos gratuitos, memorias. Listo, entonces ahí ya está la presentación que están viendo. Entonces, primer mensaje. Quédate con quien te explique cómo interactúan las NIF y los impuestos. Hablar de amor, cualquiera puede. Muy bien. Y el siguiente mensaje es este.
A esa dirección electrónica que ven allí, ifrs@ifas.com.co, si usted quiere, a partir de hoy, que le empiecen a llegar actualizaciones tributarias y contables que yo envío desde mi base de datos, entonces por favor escríbame un correo electrónico. Y en el correo electrónico entonces me escribe su nombre completo, su dirección de correo y su teléfono. Bueno, entonces en ese orden de ideas y básicamente pues llevando a cabo lo pertinente como tal a la información del plano contable, pues de una u otra manera es importante recapitular, jóvenes, sobre la intención del desarrollo de cada una de las diferentes temáticas para la exposición como tal de lo que tenemos para la última sesión. Recuerde que ahorita vamos para la sesión número 6, en la cual vamos a realizar un taller en base a la información como tal, de las contabilizaciones, partiendo del hecho de llegar a los estados financieros. Un taller muy dinámico que nos permita de cierta manera avanzar. Recuerden que la actividad 3, en este caso de la unidad 3, perdón, en base a la información de apoyo, temáticas y evaluativas, tienen allí una carpeta en relación, la evaluativa pues por este lado se puede subir, pero pues tiene esa opción para poderla subir. Igualmente, nuevamente repito, trabajarlo en grupo, sin embargo cada uno lo sube de manera individual y yo creería que entrando ya para lo que respecta a nuestra semana concluyente de la información, va a ser importante como tal llevar a cabo nuestra sesión número 6 para poder sacar una base de datos en información, en la cuantificación y la cualificación de las notas para podernos arrimar aquí a la unidad número 4, que enmarca el título evaluativo 2 actividades posteriormente, un informe en base a los estados financieros en consideración a cada uno de los diferentes rubros, llamándolo dentro del contexto del informe, a través de las generalidades varias, muy parecido de una u otra manera a no solamente contestar unas preguntas de ese plan. Y aquí es el desarrollo de un folleto. Aquí es donde, por medio del taller, igualmente de los 5 estados financieros, que vamos a seguir dándole duro a ese tema, para poderlos aprender de cierta manera a manejar, más no a cuadrar, pienso yo, pues tendríamos que entrar a reconsiderar cada una de las informaciones dadas, vistas, ¿bien? Y esperando, pues, lógicamente, que cada uno haya descargado a título recursivo, digo yo, en el caso de las empresas, ¿cierto? Para poder integrar, pues, los 5 estados financieros y de una u otra manera también apoyándose en el contexto de lo del libro. El libro que hacen falta 3 personas que les mandé a indicar para que por favor lo tuvieran en cuenta, lo tuvieran presente a la hora de la utilización, en este caso, de la información. Creería yo que igualmente hemos venido compartiendo un material necesario, inclusive en la sesión anterior, de la fecha correspondiente a lo que fue 21, si no estoy mal, información de Global Contable, en base a la información que se diversifica dentro del contexto no solamente del plano contable, sino pues también tributario, y la información en base al decreto 2270, como lo expresaba ahorita aquí en este caso la exposición, y teniendo en cuenta la parte contable, lo fiscal y lo financiero. Y ese decreto pues nos va a ir llevando, nos va a ir contextualizando en base a la información de los marcos conceptuales, de lo que emite el IASBI, de lo que se toma en consolidación de la información por medio, por ejemplo, también de agregar el tema de la CINIF, de poder hablar del grupo número 1, de hacer los efectos en base a los cálculos que se interpretan por medio de la norma, ese mismo decreto que trae pues de una u otra manera como esa consecuencia de impacto a través del marco conceptual y toda la referenciación de la información de acuerdo a la naturaleza y la magnitud que allí pues obviamente se desprende, de la actualización de las normas de las NAI, en este caso de las normas de auditoría, que están muy ligadas a ese plano del contexto y que se tienen que utilizar, dado el caso, con sus especificaciones, en base a toda la integralidad de lo que obedece poder trabajar toda la sistematización de la información, tanto financiera como contable. Entonces, vean que allí, haciendo como esa breve inducción, igualmente otros estados financieros que se pueden llegar de cierta manera a trabajar, pueden ser los de Ecopetrol, o inclusive, como yo les decía, buscar los de Albina. Es importante, de cierta manera, aprender a derivarlos, tener como esa conciencia de estar
metidos en el buen contexto de las empresas del grupo 1, que ahí es donde realmente de pronto se aprende de una manera real e interpretativa y escuchando todo este tipo de conferencias y charlas, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar información que de una u otra manera nos la puede presentar a título de la parte de todo lo que tiene que ver como grupo financiero o como entidad, lógicamente, en el cual pues se detalla esa información de las indicaciones que tienen pues para poder compartir efectivamente esta información. Entonces, vamos a mirar por acá, grupos de interés. Vamos a entrar de cierta manera de pronto como a revisar en donde podemos encontrar esa información para los estados financieros de Ecopetrol, que les permitan, lógicamente, a ustedes también como llegar a esa información, ¿no? Entonces vamos a mirar por acá, inversionistas, informes de gestión, información financiera y comunicados, estados financieros, y probablemente pues de una manera trimestral, entendiendo que esto es una empresa semipública, ¿sí? Que tiene un componente también privado y que pues emite una serie de información a título de los balances, de la información respectiva a los periodos pertinentes que nos va a pedir llevar a cabo pues la información como ellos la presentan en base al estado de la situación financiera, en base lógicamente a otro tipo de información que se puede llegar a pedir, estado de pérdidas y ganancias o PG o resultados en consolidación de la información junto con su ORI, pero pues al igualmente todo este tipo de información la podemos detallar en consecuencia unas notas de los estados financieros, que me imagino yo que lo dictamina pues en consecuencia una empresa, valga la redundancia, auditora en realización, que va a ser pues Ernest Jones, y hace todo el énfasis de las notas por cada uno de los diferentes rubros, así como hemos aprendido de cierta manera como a condicionar, ¿no? Entonces el taller va a estar bien chévere, invitaciones para poder de cierta manera pues llegar a que tengan una buena práctica en realización de esta información. Y ya la última unidad, que es la que vamos a dejar para el corte número 6, para el corte número 3, perdón, va a ser las políticas contables. Las políticas contables en base a la información de lo que respecta a cada una de las políticas de los activos, del pasivo, del patrimonio, de toda la información pertinente y integrar, ¿no? En base como a esta información. Entonces, nada, se trata de simplemente de ello, de poder compartir información, de dar algunas especificaciones en base a lo técnico y seguir trabajando de la mano, obviamente, de que todo nos salga bien para poder realizar el cierre de nuestro curso. Espero que realmente haya sido de su agrado. Espero lo más pronto, el día sábado, pues, lógicamente, podernos encontrar en la clase, ¿sí? Para que lo tengan, pues, lógicamente, como en cuenta y presente y poder desarrollar, pues, obviamente, mucho más o ejercer mucho más, llamo yo, conocimiento. De mi parte era eso, espero que se encuentren muy bien, feliz tarde para todos, un abrazo, que Dios cuide, hasta luego.